Anochecieron y no amanecieron. Cuando los proyectos se frenan o los costos suben, obviamente es un reto desafiante para cualquier empresa. Siempre me ha motivado las ganas de seguir adelante y sobre todo las personas que están detrás de la compañía. En este episodio de Cada empresa tiene su historia, conocemos a Héctor Moreno, presidente y fundador de Volquetas y Maquinaria de Colombia, Volmaco SAS, quien con determinación, disciplina y una visión firme de progreso ha impulsado una compañía que no solo transporta materiales, sino también sueños, familias y futuro. Acompáñanos en esta travesía que nació sobre ruedas y avanza con trabajo y pasión. Una historia que sin dudas merece ser contada. Toda empresa nace de un sueño y este sueño tiene motores, fuerza y mucho dinamismo. En este episodio de Cada empresa tiene su historia, hablamos con Héctor Moreno, gerente y propietario de Volquetas y Maquinaria de Colombia SAS, una empresa con 18 años de trayectoria en el mercado, hecha a pulso por un emprendedor quien nos contará hoy su historia, sus sueños y sus realizaciones. Bienvenido, Héctor, a este espacio de Cada empresa tiene su historia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hoy para contarles mi historia y lo que hay detrás de Volmaco. Bueno, bienvenido a todos los que nos están escuchando y nos están oyendo hoy con este maravilloso invitado. Bueno, y nosotros queremos iniciar cómo nace Volmaco, cómo nace esta empresa que tiene más de 18 años, cómo es ese inicio. Bueno, Volmaco comienza con un sueño que me proyecté y que hoy por hoy se ha convertido en realidad. Es muy gratificante como persona, como emprendedor, poder lograr y alcanzar las metas que uno se forja. Y sabemos que siempre te gustaron los carros, siempre fue como tu pasión el tema de la maquinaria, las volquetas, ¿cierto? ¿Es así? Efectivamente, para mí desde muy niño lo que es las volquetas, que viene de hecho por tradición de familia. eh, Mi papá tuvo volquetas, de pronto no en la magnitud pues que hoy por hoy es Volmaco, pero siempre fue un apasionado por lo que tiene que ver con volquetas y maquinaria. Claro, entonces ahí podemos ver que esta empresa nació desde la pasión. Como todo en la vida, el gran motor es el corazón. ¿Y cómo hace Olmaco para mantener esa chispa en esos 18 años? Bueno, la verdad, todo empezó con un sueño que fui construyendo poco a poco y que hoy por hoy, como les mencioné, se ha hecho realidad. Yo inicié con unos ahorros cuando trabajé en una empresa que se llama Coca-Cola y allí empecé, compré mi primer volqueta eh, y me fui yendo y ya de ahí, hoy por hoy, estamos donde estamos. En este momento, ¿cuántas volquetas trabaja o tiene Olmaco? Bueno, Volmaco tiene propias 23 equipos, hablando de volquetas, y maquinaria 5, maquinaria amarilla. Pero detrás de ello, como empresa que somos habilitada ante el Ministerio de Transporte, nos da la facultad o la posibilidad de subcontratar con terceros. En Volmaco constantemente hemos tenido alrededor de unas 150, 180 volquetas permanentemente prestando el servicio. Cabe anotar que Olmaco es una empresa antioqueña, pero que en este momento tiene frentes y obras en todo el país. Está presente en varias ciudades y en todo el país. ¿Cómo ha hecho Olmaco para llegar donde está? Bueno, muy buena pregunta. La verdad, todo ha sido con esmero, con esfuerzo y siempre poniendo ese granito de arena de parte
como emprendedor, como empresario, y también detrás de ello, claramente, las personas que me han acompañado en toda esta historia, en toda esta trayectoria, ha hecho que haya un impulso o, o un mayor esmero por llegarle a los clientes, a clientes potenciales que hoy por hoy tenemos y que nos lleve o nos tenga donde estamos hoy por hoy. Bolmaco es una empresa de gran trayectoria en el sector. Es referente entre las empresas del mismo sector, como lo dije, y también aglutina empresas o personas con una volqueta, dos volquetas y que prestan sus servicios a través de Bolmaco. Esto, por supuesto, implica desafíos. ¿Cuáles dirías que son esos grandes desafíos que afronta y que ha afrontado Bolmaco? Han sido varios. Definitivamente, cuando los proyectos se frenan o los costos suben, obviamente es un reto desafiante para cualquier empresa. Pero considero que con resiliencia se puede alcanzar los objetivos y lograr que superar esos baches, si lo podemos decir de esta manera. Muy bien. Eh, Héctor, y en esos momentos difíciles que todos tenemos, que nos levantamos a veces como necesitados, perdón, de una recarga, que nos vemos bajados por alguna situación, incluso por esos mismos retos y esas mismas dificultades, ¿qué te motiva? ¿Qué te hace pensar al otro día, ya estoy renovado, vuelvo a empezar? Porque sabemos que también te caracteriza eso, la energía que le imprimes a todo, hasta el saludo que les das a las personas. Entonces, tiene que haber algo que motiva a Héctor. Siempre me ha motivado las ganas de seguir adelante y sobre todo las personas que están detrás de la compañía. Para mí es muy gratificante saber que hoy por hoy genero empleo y que hay muchas familias que dependen de la empresa. Y cuando veo todas estas personas que están día a día en función o en pro de sacar la empresa adelante, eso me recarga y me llena de mucha energía para seguir adelante con los retos. Bueno, te recarga tu propia gente. Ahorita hablabas de que uno de los desafíos es, se enfoca en cuando los costos se aumentan o cuando se incumplen los compromisos de quien te contrató. Creo que al lado de esa última parte del incumplimiento de alguien que te contrató en una ocasión, hay una anécdota bien interesante. ¿Nos las puedes contar, por favor? Por supuesto, claro que sí. La verdad, anécdotas muchas, pero hay una muy particular que no lo olvido al día de hoy, puesto que marcó considerablemente esta historia. Y es en el 2009, eh, teniendo yo dos volquetas propias para esa época, administraba 22, me ofrecieron un contrato en la Loma Cesar, donde cada equipo se iba a ganar alrededor de 25 millones de pesos libres, tanto de combustible, conductor, todo lo que tenía que ver con mantenimientos, que para esa época era una cifra muy representativa y muy interesante. Pues les cuento que estuvimos allí 3 meses esperando, era para una mina de carbón, esperando el contrato, eh, el cual nunca se dio. Y Y con o sea, con las volquetas allá, los costos, todo, y no se dio. claro, estuvimos, como les mencioné, 3 meses. Se suponía que todos estos costos estaban ya corriendo por cuenta del contratante, pero de un día para otro anochecieron y no amanecieron. Se desaparecieron. No. Y quedamos allá en la zona con todos estos equipos sin tener ni siquiera con qué devolverme para Medellín. Yo tenía en ese entonces una camioneta Prado y no tenía ni siquiera la gasolina para poder devolverme y mucho menos el combustible para los equipos y los peajes.
y me tocó llamar a mi mamá para que me subsidiara o me auxiliara enviándome un dinero para poderme venir porque literal no tenía absolutamente cómo movilizarme de allá de la zona. ¿Y cómo sale Olmaco de este desafío? O sea, ¿cómo sales de ese desafío con esos compromisos con los que se adquirieron dentro de estos 3 meses? Claro, fue una época bastante difícil en la cual esto me dejó una enseñanza muy grande porque tras de ello, obviamente yo tenía otras personas que eran mis proveedores, a los dueños de estos equipos que yo administraba, y si bien es cierto que con ellos siempre, y no solo con ellos, sino que con todas las personas, he sido muy transparente en la forma de las negociaciones, con ellos hubo algo muy particular y es que, por supuesto, quedaron inconformes porque tuvieron sus equipos 3 meses parados, sin producción, esperanzados en algo que prometía muy bien, pero que finalmente no surgió. Claro. Bueno, yo me quiero devolver porque si estamos hablando de desafíos, yo creo que la vida de Héctor ha estado llena de desafíos. Y nos estabas contando que iniciaste trabajando en Coca-Cola. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo tuvo Héctor su primera volqueta? Bueno, eso es otra historia larga, Pero merece pero vale ser la pena, contada. claro que sí, vale la pena contarla. Yo muy recién salido del bachillerato, trabajé con un primo en una distribuidora de gaseosas. Allí conocí una persona, el jefe de Coca-Cola, el jefe de ventas. Por cosas de la vida, el primo mío tuvo un fracaso, entonces yo me quedé sin empleo y ese jefe de Coca-Cola un día me llamó y me dijo que si me interesaba trabajar en Coca-Cola. Le dije que por supuesto, que claro. Entonces, no era el trabajo como tal, no era directo con Coca-Cola, sino con un intermediario, con un contratista de Coca-Cola. Él me presentó ante el contratista, me hizo la entrevista, le caí bien, eh, me dio la oportunidad, empezamos a trabajar y allí en Coca-Cola fui escalando. Empecé con ese contratista y para resumir un poco la historia, terminé siendo yo contratista directo de Coca-Cola. Yo transportaba gaseosa para los municipios de Segovia y Remedios. Era una ruta bastante buena, me iba bien económicamente y ahí obtuve unos ahorros. De esos ahorros, ahí fue donde empecé a pensar en qué más hacer, no depender solo del empleo que tenía, que si bien es cierto me iba bien, pero también quería progresar, salir adelante. Y ahí fue donde compré la primer volqueta. Y esto se dio también mucho por un tema de un familiar, de un tío mío que estaba en ese momento en medio, en el gremio de las volquetas. Entonces yo le preguntaba que cómo era el negocio, que qué tan interesante, me empezó a decir que me era muy bueno y yo veía que a él le iba económicamente bien. Entonces ahí fue donde con esos ahorros ya compré mi primer volqueta. Bueno, y en esta historia normalmente hay contratos o clientes que cambian como el rumbo de la empresa, ¿cierto? Siempre hay un cliente o un contrato que hace que uno le diga, se mete el gol, ¿cierto? Yo quisiera saber qué pudo llevar a Bolmaco a contratar con los grandes clientes que tiene. ¿Cuál fue ese diferenciador o qué hizo Héctor en esa parte para poder conseguir esa clase de contratos, esa clase de clientes? Porque quiero decir que Bolmaco tiene unos clientes bastante representativos a nivel nacional y bastante importantes, pero eso no es de gratis. Claro que sí. Pues yo considero que la primera base fundamental ha sido la honestidad, ha sido los valores que a mí desde niño me inculcaron mis padres y cuando uno se concentra en hacer las cosas bien, yo creo que todo se da solito, pues obviamente hay que poner de parte de uno,
pero siempre y cuando eh, se tenga esa convicción de ir por el camino de la rectitud. Eh, para nosotros, hoy por hoy, Bolmaco, un gran diferenciador es el cumplimiento que tenemos con proveedores. Nosotros somos una empresa que, modestia aparte, le pagamos oportunamente a todos nuestros proveedores, independientemente inclusive del pago del cliente principal hacia nosotros. Como en todos los negocios, se dan con clientes muy buenos, otros no tan buenos. Sin embargo, uno trata de sortear y de ir llevando pues el negocio de tal manera que también sea beneficioso y que sea que finalmente haya pues obviamente unas utilidades, porque como todo negocio sabemos que son para eso, para que generen utilidades. Bueno, yo quiero saber si cuando tenías esas volquetas o esas 2 volquetas, proyectabas a lo que hoy es en Bolmaco. O sea, lo tenías proyectado, sabías que ibas a llegar a donde estás ahora. Sí, mira que yo he sido un gran soñador desde niño. Yo me proyecté y para mí ningún reto, pues, perdón, todos los retos que me he propuesto en la vida los he logrado. Es algo que me he caracterizado por ello y gracias a Dios he surgido y he evolucionado y estamos hoy donde estamos. Bueno, Héctor, nos has dado a lo largo de esta conversación muchos tips sobre lo que ha resaltado en Bolmaco y en ti, por supuesto, para que la empresa esté donde esté. ¿Nos podrías definir entonces cuáles son esos pilares fundamentales del éxito de Bolmaco? Por supuesto. Bueno, de las cosas a las que más le vengo apostando es a la innovación, a las estrategias para lograr que lo que a veces vemos como una dificultad se convierta en algo que realmente no es complejo de hacer. Eh, la responsabilidad es algo que me ha caracterizado mucho como empresa y de hecho como persona y bueno, pienso que eso es algo fundamental. Es muy sólidos y muy buenos los pilares que tienes. Definitivamente, em, sí son eh, un consejo muy práctico para quienes nos están escuchando, porque en realidad esos pilares de éxito sí se notan mucho en Bolmaco. Yo quisiera ir un poco a la personalidad de Héctor y Joana me acompañará en este segmento. Héctor es un ser por naturaleza optimista, alegre. ¿Eso cómo ha contribuido también al éxito de Bolmaco? Por supuesto, lo primero es que el positivismo que yo manejo es algo que me ha llevado a estar donde estoy. Cuando yo me siento a hacer negocios, tanto con las empresas contratantes o como negocios a título personal, lo que más he procurado que se dé de la mejor manera es esa buena energía que yo le pueda transmitir a las otras personas para que ellos de esa misma manera sientan en mí una confianza. Y de hecho ha sido algo que me ha surgido y me ha prosperado y me ha llevado a hacer muy buenos negocios. Bueno, yo también quiero algo que escuché que me pareció muy interesante frente a ese factor de positivismo y es que a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Y la diferencia es cómo se reacciona frente a esas cosas buenas y esas cosas malas. Y a eso nos referimos frente a que Héctor es una persona muy positiva, pero también es una persona muy soñadora, como nos decía ahorita al principio. Y también quisiera alargarme frente a eso, o sea, cómo Héctor ha llevado, porque no solamente es Bolmaco, sino toda su vida
empresarial, porque tenemos que decir que no solamente es Bolma como proyecto, sino que tiene otros proyectos. ¿Cómo ha sido de importante el creerse? Así uno no se tenga en ese momento de pronto las herramientas, el soñar y lograrlo. Yo pienso que lo fundamental es soñar en grande. Yo siempre he sido un gran soñador y me la he creído. Y cuando uno se cree que es capaz y que no hay ninguna limitación ante las adversidades, porque en la vida finalmente sabemos que van a existir muchos altibajos, pero desde que uno se la crea y se meta en el rol de salir adelante, haciendo siempre las cosas bien, creo que todo sale como uno lo espera y como se lo sueña. Hay una palabra que me quedó mucho ahorita y es el tema de la innovación. Sabemos porque tenemos experiencia en el sector transporte, que el sector transporte es un sector conservador. Y a diferencia del sector, Bolmaco ha sido una empresa que siempre ha sonado por temas de innovación y desarrollo. Yo quisiera saber de dónde sale todas esas ideas de ser diferenciador en esa parte donde normalmente en este sector no es lo común que los empresarios se vayan para ese tema de la innovación, del desarrollo. Bueno, yo pienso que más que ser un gremio conservador, ha sido un gremio bastante informal. Y mi perspectiva o mi proyección ha sido siempre, lo he tenido muy enfocado en lograr marcar esa diferencia ante la competencia. Si bien es cierto que hay competencia desleal, pero lo procuro siempre por estar a la vanguardia, cumpliendo con las normas de los gobiernos actuales, las resoluciones vigentes, etcétera, y propendiendo siempre por eso, porque la compañía siempre esté un paso más allá eh, en todo este tema de innovación, que para nadie es un secreto. Hoy por hoy hay muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan, como lo mencioné hace un rato, a optimizar procesos y bueno, es algo que me ha gustado. Por otro lado, también soy de las personas que me dejo guiar. No, no soy de querer hacer las cosas yo solo y a mi agrado o a mi amaño. He tenido suerte también, lo debo decir así, que me he rodeado de personas muy buenas y estas personas también me han guiado, me han servido de apoyo para estar innovando y seguir creciendo empresarialmente. Y yo diría que no solo Héctor escucha, ya también se ha vuelto consejero, ¿cierto? Porque sabemos que de la propia empresa ya tiene varios empleados que tienen sus emprendimientos, ¿cierto? A quienes ha orientado y a quienes ha animado, pero algo más que eso, a quienes ha inspirado. Y yo diría, me devuelvo un poco, que otra característica de don Héctor en su personalidad es la disciplina. Lo que decía, sí, tener sueños, creérselos, muy bonito, pero hacer que suceda. Eso sí que es bien importante. En eso creo que don Héctor tiene mucho que enseñar, porque es una persona supremamente disciplinada. Y lo refleja, yo diría que no solo en el escenario empresarial, sino en su vida personal. Esa disciplina del ejercicio y de otras prácticas de vida que eso lo demuestra. Eh, me quedé un poco ahí porque pues conocemos mucho de la esencia de don Héctor, pero eso se nota mucho en el sector y lo que decía Joana, eh, Bolmaco, y lo dijo el propio don Héctor, Bolmaco es un referente en el sector. Entonces, mientras a muchas empresas de este sector no les parece tan importante tener una oficina bonita, tener Asesores. asesores, ir a la vanguardia en tecnología, para don Héctor sí es bien importante. Y lo he oído hablar de sus competidores. A mí me gustaría
que usted cuente cómo es su comportamiento con competidores, porque conocemos bonitas historias de ese comportamiento suyo. Bueno, yo pienso que o soy de las personas que para mí uno de los valores más significativos, aparte de los que he mencionado ya a lo largo de este podcast, es que cuando yo veo que no tengo el interés, por decirlo de alguna manera, en entrar en algún negocio que me traigan o que alguien me plantee, si esa competencia puede entrar y estar en ello, para mí eso nunca lo he visto como una mala competencia. Por el contrario, soy de las personas que llevo muy arraigado que para todos hay trabajo y no hay por qué estar ni envidiándole nada a nadie, ni pensando que si el otro entró a X o Y proyecto, entonces que me va a sacar después a mí de otro. No, yo trabajo siempre con un enfoque claro y es hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es algo que finalmente marca la diferencia, porque los mismos clientes se van dando cuenta de ello, de cómo como empresa se manejan las cosas desde la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la transparencia. Y sí, es algo que yo nunca pues he tenido como esa mala práctica, por decirlo de alguna manera, de que las demás personas surjan. Y ahorita que lo mencionabas, Ana, mm, en cuanto a los colaboradores, para mí es algo que es bastante gratificante, que las personas surjan y salgan adelante, porque yo vengo de allá, yo vengo de abajo, yo me echo a pulso y que las demás personas lo hagan, para mí también considero que es un aliciente, porque todos somos capaces. Lo único es proponernos, eh, saber que podemos y que somos capaces. Bueno, hay que decir que cuando se crea empresa o se inicia un proyecto, hay varios desafíos. Entre esos desafíos está el desafío financiero. Bolmaco también y Héctor en su vida personal es una persona bastante organizada en la parte financiera y yo quisiera que le dijera a las personas que nos oyen, que nos escuchan y que nos ven, nos dijeras qué consejo les puedes dar cuando uno inicia como iniciaste, o sea, sin un capital, que lo hiciste a pulso, qué consejos financieros le puedes decir a esas personas que están iniciando un proyecto o simplemente quieren ser más organizados financieramente, porque sabemos que la parte financiera es muy importante, no solamente para un proyecto, sino para la vida diaria. Así es. Yo pienso que cuando uno emprende algún negocio, algún empleo, eh, algo muy fundamental es lo que mencionas, es la parte financiera, porque de ello depende tu organización y cómo va a ser el camino frente a lo que le estás apostando. Eh, Hay muchas personas que a veces cuando empiezan un negocio creen que porque empezaron a recibir dinero, ya entonces nos enloquecemos con él o empezamos a que es que ya tengo y mejor dicho me puedo comprar esto, aquello, lo Y otro, no lo demás. invierten ni siquiera en el negocio, sino Exacto, sus gustos exactamente. personales. Entonces yo considero que es algo que es muy de cada persona, ¿cierto? De sus arraigos y que si bien es cierto, a veces el dinero puede llevar a que tomemos malas decisiones, pero cuando se es organizado, tú sabes destinar los recursos para cada cosa. Y cuando me sobro ya, y puedo decir, me puedo comprar este carro, me puedo comprar la finca, me puedo comprar el También apartamento, es, También hay que aprovechar. hay que, exacto, porque pues para eso trabajamos, porque ni más faltaba, pues, cierto, que trabajemos y no nos podamos conseguir lo que queremos. Claramente. así es. Bueno, yo también quiero
algo que pasa mucho y es gestionar el no. Yo creo que en las historias, cuando uno emprende o cuando tiene empresa, va a escuchar muchos no. ¿Qué decirle a las personas cuando les dicen no? Porque muchas veces ahí es donde se quedan. Entonces me dijeron no, ya, esto no es para mí. Sí, desafortunadamente la palabra no para muchas personas se convierten en limitantes. Para mí no. Para mí el no es una nueva oportunidad. Eso lo he tenido siempre claro. Como su nombre, pues, como su palabra lo indica, NO, no, nuevas oportunidades. Y Toda una eso, lección, don Héctor. claro que sí. Y eso, de verdad que para muchos sí se convierte en limitantes. Para mí nunca lo ha sido. Para mí es, sigo adelante y aquí no fue, pero más allí por otro lado sí es y ahí nos vamos. ¿Qué cosas no volverías a hacer? Bueno, yo considero que es una pregunta bastante, bastante amplia, pero a ver, hay muchas de las cosas que pueden suceder en el transcurrir de empresarial o en la vida cotidiana, pero uno de esas, muchas veces de malas decisiones, de ellas es que se aprende. Sabemos que todo en la vida es un aprendizaje. Eh, y cuando hay ese tipo de situaciones que surgen, pues que ocurren en la trayectoria, eh, es tratar de no volver a repetirlo, pero saber que eso me enseñó a que puedo avanzar y puedo ser, puedo surgir. Entonces, es algo pues que sí, sí, Enseña, sí, sí, por supuesto. Enseña, más desde lo que te deja el maestro, que es aquello que no fue tan positivo, volverlo un maestro de la vida a futuro. exactamente, así es. Eh, si tuvieras, Héctor, la posibilidad de decirle a los emprendedores, o mejor dicho, es que la tienes la posibilidad de decirle a quienes nos escuchan y nos siguen, mm, háganlo de esta manera. Ya dijiste lo que no harías, ahora sí, ¿qué le dirías que sí hagan, que empiecen por dónde, que se dejen guiar por qué, que se animen desde dónde para sacar adelante un emprendimiento? Bueno, yo les diría a todas las personas que nos están escuchando que crean en ellos mismos, en cada uno, y que no se rindan ante la primera adversidad. La vida eh, finalmente tiene altibajos y de ellos podemos siempre tomar lo bueno y hacer que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan con disciplina y con trabajo. Bueno, y ya acá aprendimos algo nuevo, me encantó, el no, No, yo nuevas tampoco oportunidades. no tenía esa acepción de no. Yo Es creo una que eso es una enseñanza. enseñanza maravillosa. Creo que hemos agotado muchos temas, seguramente nos quedan muchos más por conocer detrás de semejante personaje, que tenemos el placer de conocer un poco más de su historia y de su historia con la misma historia de Bolmaco. No nos resta más que agradecerle enormemente a Héctor por su generosidad, por la claridad con la que nos ha contado, sobre todo reitero generosidad porque no se ha guardado nada. Nos ha contado todo de una manera muy espontánea, muy de lo que es él, de la simpatía, del hombre que irradia alegría siempre, que ojalá eso siga siendo el norte de la vida de Héctor y de la empresa, y de las empresas, y del camino que funde Héctor. Muchas gracias por dejarte seducir también por esta propuesta nuestra de contarle a quienes nos siguen muchas historias bonitas detrás de Bolmaco y mucha historia de éxito y muchos tips
de éxito para llegar donde hoy en día ha llegado esta empresa. Bueno, entonces agradecer a todos los que nos están viendo y escuchando, invitarlos a que se suscriban, a que vean el capítulo de nuestro podcast, a que estén muy pendientes y esperamos que este capítulo haya estado lleno de enseñanzas. Recuerden, yo hago como un recorderis, disciplina, actitud positiva, nuevas oportunidades, no hablamos de un no, sino de unas nuevas oportunidades y agradecerle a nuestro invitado maravilloso que nos dejó muchas enseñanzas y nos compartió un poquito, no solo de su vida como empresario, sino de su vida personal. No, de verdad que infinitas gracias a ustedes también por este espacio y considero que es muy bonito poder transmitirle a muchas personas, a las que nos ven, eh, como lo mencioné hace un rato, nada en la vida es imposible. Todo es de proponernos, de saber que somos capaces, de creer en nosotros mismos. Y nada, de verdad que por aquí bienvenidas cuando ustedes lo deseen y las puertas de esta empresa siempre estarán abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y terminamos como siempre diciendo, cada empresa tiene su historia Y y merece merece ser ser contada. contada. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube como @soluciones organizativas. También en Spotify encontrarás todos los episodios de Cada empresa tiene su historia.